Bueno, ahí estoy. Muy bien. ¿Todos tienen hoja? ¿O alguien falta de hoja todavía? Ahí falta una más. Ya llegamos al 15º domingo. Llevamos 15 de 52. Ya vamos avanzando. De 52 domingos. Hoy vamos a ver la pregunta 37, 38 y 39. A ver, hermanos, realmente, si quisiéramos, podríamos tardarnos un domingo en cada pregunta. Pero en esta primera exposición del catecismo, no lo estamos haciendo tan detallado, sino que estamos viendo la mayor cantidad de preguntas posibles. Estamos siguiendo prácticamente los domingos, ¿sí? O sea, como está estructurado en el catecismo, las preguntas del domingo 1, las preguntas del domingo 2, y hoy vamos a ver las preguntas del domingo 15. Vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Padre, porque nos permites ministrar a tu iglesia, poderle servir un poco, Señor, en la cuestión doctrinal. Sabemos que este aspecto es importante, Señor, crecer en doctrina para poder vivir delante de ti. Te ruego que este estudio sea de bendición, no solo teológicamente, sino prácticamente. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo, y ayúdanos a crecer en unidad doctrinal como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer las preguntas. Leo la pregunta y ustedes me ayudan con la respuesta. Pregunta 37. ¿Qué es lo que crees cuando dices padeció? Que todo el tiempo... A ver, otra vez, hermanos. Yo leo la pregunta y ustedes me ayudan con la respuesta, ¿sí? Una. ¿Todos tienen hojita? Sí. Ok. 1, 2, dice, ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Respuesta: que todo el tiempo que en este mundo vivió, y específicamente al final de su vida, sostenía en el cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Pregunta 38. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? Respuesta: para que, inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Pregunta 39. ¿Es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Respuesta: sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios.
Recuerden, hermanos, que estamos en la parte del credo de los apóstoles, en la parte del catecismo que está exponiendo el credo de los apóstoles. El catecismo comienza con una gran introducción, después va a exponer el credo de los apóstoles, después va a exponer la oración del Padre Nuestro y va a exponer después los 10 mandamientos. Ahorita estamos en el credo de los apóstoles. Ya pasamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Bueno, hoy, en el domingo 15, estamos viendo particularmente esta parte. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado. Eso es lo que vamos a ver. Dios mediante, si nos da vida, el Señor, la próxima semana vamos a ver el resto. Dice, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Por fin, la próxima semana vamos a empezar, porque va a ser 2 lecciones, vamos a empezar a tratar ese tema complejo de qué significa que descendió a los infiernos. Pero paciencia, un domingo más para llegar a eso. Hoy nos enfocamos en padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado. Estas tres preguntas que vamos a ver hoy, pregunta 37, 38 y 39, básicamente responden cada una lo siguiente. Por ejemplo, la pregunta 37 responde, ¿por qué sufrió Cristo? La pregunta 38 responde, ¿por qué lo hizo bajo Poncio Pilato? ¿Por qué está en la historia él? ¿Por qué fue importante que Poncio Pilato lo juzgara? ¿Y por qué por muerte de cruz? Estas 3 preguntas responden estas 3 preguntas y respuestas del catecismo responden estas otras 3 preguntas. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Por qué bajo Poncio Pilato? ¿Y por qué por muerte de la cruz? Ahora, antes de pasar a analizar cada una, me gustaría responder con ustedes o notar un momento algo del catecismo. Hermanos, ¿no es interesante que pasa del pesebre a la cruz? ¿Qué fue lo último que vimos la semana pasada? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y después padeció del nacimiento a la muerte, del pesebre a la cruz, del pesebre de madera a la cruz de madera. ¿Por qué? Antes de reflexionar en cada una de estas 3 preguntas, me gustaría responder a esta. ¿Por qué el credo de los apóstoles pasa del pesebre a la cruz? Que no se nos ocurra decir que es simplemente porque nada importante pasó en los años entre su nacimiento y la muerte. Pero es interesante, no obstante, que los evangelios, hermanos, por ejemplo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pasan aproximadamente el 30% de su evangelio hablando de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Kevin DeYoung, un predicador presbiteriano, dijo lo siguiente,
que es como si nosotros leyéramos una biografía de 300 páginas y 100 de ellas fueran dedicadas únicamente a la última semana de la persona. A ver, aquí hay algo importante. Gran parte de los evangelios se enfoca en la cruz. Ahora, si vamos al evangelio de Juan, recuerden que a partir del capítulo 13, se narra la última semana de nuestro Señor, las últimas semanas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Realmente no pasó nada importante durante la vida de nuestro Señor? Hermanos, he escuchado esas frases, que los evangelios simplemente nos dan contexto entre su nacimiento y su muerte, y lo demás es contexto. No es así. Es importante todo lo que se nos narra de la vida de nuestro Señor, particularmente de sus últimos 3 años, porque como la iglesia ha sido instruida y enseñada en esto, tuvo que vivir una vida perfecta, tenía que obedecer la ley de Dios, tenía que enseñarnos el camino. Así que no es porque no haya nada importante. ¿Por qué el credo de los apóstoles pasa entonces tan rápido del nacimiento a la muerte? Hermanos, porque aunque hay muchas cosas importantes en esos 33 años de vida, el centro del ministerio de Cristo fue su cruz. Así que el credo de los apóstoles no es una teología sistemática donde puede explicar todo, donde se va a dar tiempo de hablar de todo lo que nuestro Señor hizo. Simplemente está dando lo esencial de la fe. Y cuando hablamos de lo esencial, hablamos de su nacimiento virginal y su muerte de cruz. Hermanos, esto nos enseña que en nuestra religión, en el cristianismo, lo que es central es el sacrificio de Cristo. Por eso, que seamos conocidos como iglesia, como hablaba nuestro hermano Fernando en la meditación, por predicar la cruz, por predicar a Cristo y a este crucificado. Así que es por eso que el credo de los apóstoles pasa del pesebre a la cruz. Porque, hermanos, la cruz es el centro de nuestra vida. Claro que predicamos todos los años que vivió, particularmente esos 3 años, el Sermón del Monte, su obediencia en todo ese tiempo, sus sanaciones, todo eso fue importante. Pero, hermanos, no se nos olvide algo. El centro de nuestra fe es la cruz. La cruz de Cristo es la base de lo que creemos y de lo que somos como cristianos. Teniendo esto en mente, podemos pasar a preguntarnos, ¿y por qué sufrió? ¿Por qué sufrió Jesús? Bueno, dice el catecismo, vuelvan a sus preguntas. Dice el catecismo, ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Lo primero que enfatiza el catecismo, o algo que debemos notar que enfatiza, es que Cristo sufrió sustitutoriamente. Entendamos esto del sacrificio de Cristo. Abran sus Biblias en Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí viene: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Isaías 53 es claro en esto. La razón por la cual Cristo padeció es, hermanos, que lo hacía por sustituirnos, por sustitución. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez. Escuchen: el justo por los injustos. Aquí está esa preposición importante. Por. El justo por. En lugar de los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, mas vivificado en el Espíritu. Y esto ya lo he tocado en otras partes del catecismo, así que no es necesario que siga enfatizando, pero que quede claro en las mentes de todos los que están aquí en esta tarde. Hermanos, Cristo padeció por nosotros. Amigo, si te preguntas por qué ese inocente, santo Hijo de Dios padeció, es por causa de nosotros los pecadores. Él se puso por nosotros. Él sufrió para librarnos a nosotros de ese castigo. Él recibió el castigo de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Hermanos, de aquí nace la gratitud. ¿Por qué la iglesia necesita frecuentemente escuchar el Evangelio? Porque esta es la fuente de nuestra gratitud. Esta es la razón por la cual nos entregamos a Dios como sacrificios. No para sufrir y recibir perdón. Hermanos, esto es lo que Roma no ha entendido hasta hoy. Roma cree que nosotros debemos sufrir para apaciguar a Dios. ¿Saben qué es lo que pasa en el purgatorio? Seguimos siendo castigados según la doctrina para poder ser limpios y apaciguar a Dios. Pero nosotros nos entregamos a Dios no como para cumplir nuestras deudas, porque estas las pagó Cristo en la cruz. Y entonces, por gratitud, le servimos. Nos entregamos a Él. No sé si han escuchado que fue justamente por esta doctrina que R.C. Sproul se hizo un anillo, o no sé si era el mismo anillo de matrimonio u otro. Y en ese anillo pueden ver que uno puede escribir cosas atrás del anillo. Algunos esposos inteligentes ponen la fecha, ¿sí?, del matrimonio. Y entonces cuando hay examen, simplemente sacan y ven la respuesta. Ya les di tips para los próximos matrimonios, ¿sí, hermanos? Graben aquí la fecha. Muy bien. Y algo escribió en el anillo R.C. Sproul y puso INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y además Sproul puso una piedra roja encima y dice que la razón por la que tenía ese anillo era para recordar todos los días que fue por su sangre, que fue por sus heridas. Porque cada mañana despertaba y al ver su anillo decía: por su llaga yo fui sanado, por su sangre yo fui lavado. Y es que, hermanos, ese es el centro de nuestra religión. Hermanos, Dios nos guarde y no nos desviemos en
en cosas, pero podemos tener algún error en esto, algún error en lo otro, pero es esto en lo que no nos podemos equivocar, en el sacrificio de Cristo, que fue para nosotros. Este es el centro de esta pregunta. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Por qué sufrió Cristo? Para nosotros, por ser mi sustituto. Por eso Él sufrió. Ve y anuncia eso a las naciones. Ve y anuncia eso, hermanos. Tan sencillo es este mensaje del Evangelio. Mira, ¿por qué sufrió? Para darme perdón a mí. Sufrió por causa mía. Anuncia eso tan sencillo. Anunciemos eso a nuestros hijos. Ok. Habiendo explicado la nata de este punto, déjenme aclarar ciertas cosas que me parecen importantes de la primera pregunta. Y una cosa que me parece importante aclarar es esto. ¿Qué significa que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al final de su vida, sostenía en el cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado de todo género humano? De hecho, hay dos cosas aquí que valen la pena aclarar. Bueno, incluso tres. ¿Cuál es la que debemos tener fácilmente en nuestra mente? Cristo sufrió en cuerpo y alma. Cristo sufrió en cuerpo y alma. Como hombre, Cristo, nuestro Señor, sufrió en cuerpo y alma. Aquí entra un misterio, al cual no pienso acercarme demasiado, porque lo veo de lejos y con reverencia. Afirmo que nuestro Señor Jesucristo sufrió como Mesías, verdadero Dios y verdadero hombre. Es cierto que solo la naturaleza humana puede sufrir, pero nunca, y aquí es donde está el precioso misterio, nunca separamos las naturalezas. ¿Sí? ¿Comprendemos lo que queremos decir con esto? No del todo, pero yo afirmo que Cristo sufrió como verdadero Dios y verdadero hombre. Es cierto que solo la naturaleza sufre, ¿sí? La naturaleza humana sufre. Pero nunca diría que Cristo, que en ese momento sus naturalezas se separaron o algo. Eso sería herejía, eso sería error. Además que es necesario confesar que sufrió como verdadero hombre y verdadero Dios, porque lo que le da el extremo valor al sufrimiento de Cristo es que era verdadero Dios y por lo tanto su dignidad era la misma del que castigaba. ¿Sí? ¿Están igual de confundidos que yo? Ok. No quiero que estén confundidos. Quiero nada más declarar el misterio y adorar en ignorancia, decía Agustín. ¿Sí? No lo comprendo, pero a ver, es cuando intentamos racionalizar que la herejía empieza. ¿Sí? No, es que para que esto haga sentido en mi mente, entonces la naturaleza se dividieron y... No. Hay que declarar lo que está en la Biblia. Jesús sufrió como verdadero Dios y verdadero hombre. Es cierto que la divinidad es impasible. Impasible. Quiere decir, no sufre. No puede sufrir. No obstante, sufrió como verdadero Dios y verdadero hombre. Si la separas, tienes grandes problemas en la cristología. ¿Qué hacemos? Confesamos el misterio y adoramos en ignorancia. No hay contradicción. Y si dice alguien que hay contradicción, yo diría, explíqueme la contradicción. Porque no estamos diciendo nada opuesto a la lógica, solo que estamos diciendo algo que sobrepasa la razón. Pero eso no quiere decir que es contrario a la lógica. No hay nada ilógico en esto. Hay una diferencia entre una contradicción lógica y una paradoja. Y nosotros decimos que esto es una paradoja que sobrepasa nuestro entendimiento. Y quiero demostrarles que su fe, hermanos, mi fe y su fe se sostienen varias paradojas. Por ejemplo, la Trinidad. Si alguien dice aquí que entiende la Trinidad,
plenamente y no hay paradoja, le tengo que decir algo. No entiende la Trinidad. Porque la Trinidad se sustenta en una paradoja, que hay un solo Dios, una esencia divina, y que este Dios existe eternamente en tres personas, pero estas tres personas no son tres dioses, no son tres esencias, porque la esencia divina es una. Y no obstante, cada persona es distinguible la una de la otra por una propiedad particular, pero no obstante es el mismo Dios. Así que este es el tipo de doctrinas que confesamos y adoramos en ignorancia, diciendo, este es un misterio y así lo quiero dejar. Porque es cuando, ¿saben cómo nacen los herejes? Cuando se intentan hacer muy racionales, ¿sí? No, es que hay que comprenderlo exactamente. En mi mente tiene que hacer perfecto clic. No. Decía, hay este dicho en la tradición cristiana, yo creo y al mismo tiempo creo con fe, porque hay cosas que no alcanzo a racionalizar completamente, no obstante las abrazo por la fe. Eso es lo primero que hay que aclarar. Otra cosa es, ¿qué significa que Cristo sufrió todo el tiempo en que vivió? ¿No es cierto que a veces limitamos el sufrimiento de Cristo a su cruz? Pero el catecismo está diciendo aquí que Cristo realmente sufrió desde el principio de su vida. Y aquí me gusta la lista que da uno de los autores del catecismo, y da 5 formas en las que Cristo sufrió desde antes de la cruz. 5 formas en las que Cristo sufrió desde antes de la cruz. 1, dice, renunció a los placeres del cielo. 2, experimentó debilidad de nuestra naturaleza, como hambre, sed, tristeza, dolor. Hermanos, esto es algo que Adán no padecía, pero Cristo padeció. Así que sufrió desde antes. Y todo este sufrimiento también fue por nosotros, para nosotros. Vivió en carencias y pobreza. No tenía dónde recostar su cabeza. Soportó insultos, traiciones, calumnias, blasfemias, rechazo y desprecio. Y en quinto lugar, dice este autor, enfrentó la tentación del diablo. Y yo daría otras 2 formas en las cuales padeció: el rechazo de su propia familia y compatriotas. Fue rechazado por su propia familia, hermanos. Sus hermanos lo rechazaban. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en séptimo lugar, la contemplación del mismo pecado en la tierra es algo que tuvo que sufrir. Ver el pecado y la dureza del corazón es algo que tuvo que experimentar al contemplarlo, no suya, porque él tuvo un corazón perfecto, pero al contemplar la dureza del corazón de los hombres. Y hermanos, ¿qué si nos tomáramos el tiempo para ir por el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, y cómo incluso siendo un bebé, fue perseguido, tuvo que huir, María tuvo que estar pasando de ciudad, escondiéndose? Hermanos, que esto enternezca nuestro corazón. ¿Cuánto sufrió Cristo por nosotros? Por eso viene, llama Isaías, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos. Toda su vida padeciendo. Por eso dice bien las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran. ¿Y quién es aquel que llora? Nuestro Señor Jesucristo es ese bienaventurado.
que llora por su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto a los polluelos, pero no quisiste venir a mí. Este fue nuestro Señor, que sufrió siempre. Ahora, la última cosa que creo que es importante aclarar para pasar ya a nuestra segunda pregunta es: ¿qué significa que sufrió? A ver, regresemos a la pregunta. Dice, sufrió en cuerpo y alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano. Pregunta: ¿es el catecismo universalista o arminiano? No. Los autores son reformados, confiesan los 5 puntos, si se quiere ver así. Entonces, ¿qué significa esto? Hermanos, yo creo que esto es una confesión de lo que muchos reformados han predicado y que nosotros como iglesia predicamos. Cristo murió por los suyos. Cristo murió por sus elegidos. Cristo murió por su pueblo. Pero la sangre de Cristo puede limpiar de pecado a cualquiera que se acerca a Él. Como dice alguien, en cuanto a su aplicación, tiene alcance para todo aquel que quiera. Ok, déjame usar esto entonces para llamarte a ti. Lo que quiere decir este texto es que si quieres el perdón de pecados, deja de usar como excusa que Él murió por sus elegidos. Si quieres perdón de pecados, puedes venir a Cristo y su sangre es poderosa para limpiarte. Y si tú dices, pero es que yo creo que Él no me eligió, yo te digo, ven y cree en el Señor Jesucristo y serás limpio. Porque su sangre podría limpiar a miles y millones de mundos con los peores pecadores en esos mundos, y sanar de sus dolencias a todo hombre. Deja de usar entonces como excusa la elección y la predestinación para venir a Cristo. Hermanos, no dejen que sus hijos se guarden en su pecado diciendo, es que la elección. Mira, si quieres, puedes venir a Cristo y serás perdonado. Porque es cierto que Cristo murió por los suyos. Pero reta al pecador y dile, pero ven y no serás rechazado. Pero ven y cree en el Señor Jesucristo y no serás despreciado. En otras palabras, esta es una frase evangelística. Que si quieres, puedes ser perdonado. Deja de excusarte en la preciosa doctrina de la predestinación. La creo, la predico, la confieso. Pero deja de excusarte en eso. Tú arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y verás que su sangre te lavará de todos tus pecados. ¿Quieres ser limpio de toda maldad? Pues hay poder en la sangre de Jesús. Y es por eso que predicamos a todos los hombres en este mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No caemos en el error del hipercalvinismo, que si veo ciertos frutos en ti, que si veo cierta intención en ti, a ti te voy a predicar. No, tú que incluso hoy no tienes quizá una intención o buenos frutos, etcétera, así como estás sucio, hoy confiesa a Cristo como Señor y Salvador y serás salvo. No necesitas limpiarte. No, ven a Él para que seas limpio. No necesitas lavarte. Ven a Él y serás lavado de tus pecados. No necesitas emblanquecerte. No, cree en el Señor Jesucristo y serás tan puro y tan limpio, con vestiduras tan hermosas por causa de su sangre.
¿Por qué murió Cristo? Para nosotros, por nosotros. Porque Él es nuestro sustituto. Porque nosotros somos los pecadores y no nos podíamos salvar. Pero Él vino a salvar a su preciosa iglesia. Pasemos a la segunda pregunta. Ya respondimos por qué murió Cristo. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué bajo Poncio Pilato? Ahora de aquí me voy a tener que aprovechar un poco de un sermón que di hace un par de semanas o meses, que titulamos, ¿quién se acuerda? Fue unas palabras latinas media extrañas, media raras. Ya lo escuché, creo. Ecce homo. Si no me equivoco, en latín se escribiría ecce homo. Es O, no E. Homo. Pero me puedo equivocar. ¿O es con X? ¿Me puedo equivocar? Pueden ver el título. Ah, no es cierto, no pueden ver el video. Iba a decir, pueden buscarlo para ver cómo dice, pero... entonces voy a usar un poco de lo que ya prediqué ahí, de su mente, voy a tomar de ahí, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Bueno, ¿cuáles son los únicos dos? Bueno, aparte de nuestro Señor Jesucristo, los únicos otros dos hombres que son mencionados en el credo de los apóstoles. Uno fue Poncio Pilato y otra, María. Una, la bienaventurada María. El otro, el miserable Pilato. Hermanos, ¿no es interesante que el nombre de Pilato quedó registrado en la fe cristiana para toda la historia? Pilato será recordado hasta que el Señor venga como el cobarde juez que injustamente condenó al Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el credo de los apóstoles menciona a este hombre miserable como una persona que es importante recordar para nuestra fe? A ver, recuerden que el credo de los apóstoles, hermanos, es el resumen más resumido de los resúmenes, en donde lo esencial se está diciendo. Y dice, bueno, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia, que fue por el Espíritu Santo de la Virgen María. Es entendible, María es mencionada porque fue por ella que fue concebido. En ella, por el Espíritu Santo en ella. Pero ¿por qué Pilato? ¿Por qué Pilato tiene que ser parte de nuestra confesión semanal en la iglesia? Cada que confesamos el credo, ya sea por medio del canto. ¿Por qué esta persona ha venido a ser parte de nuestro credo? Bueno, algunos dirían que es porque mencionar a Poncio Pilato le da historicidad a nuestra fe. Historicidad a nuestra fe, o sea, es una persona cuya fecha de existencia puede ser localizada y por lo tanto el mencionar a Pilato testifica ante los hombres y me recuerda a mí que esto realmente ocurrió en un evento en la historia. De hecho, el catecismo de Juan Calvino, el catecismo de Ginebra, da exactamente esta respuesta. Y esto lo hace también un autor llamado Rufinus. ¿Han escuchado de Rufinus? Este fue un
hombre que vivió aproximadamente en el año 350 al 390, y es el primero en ofrecer una exposición del credo, una exposición del credo de los apóstoles. Es un material muy importante, es el de este autor, y él dice que la razón por la cual Pilato es mencionado es para que se quede registrado por todas las edades que la muerte del Señor Jesucristo tuvo un momento histórico. Hermanos, no estamos hablando de algo que pasó en la imaginación de algo, en la mitología, no. Contrario a todos los mitos, esto pasó en el tiempo. Bueno, es importante entonces confesar que fue por Poncio Pilato. Esto le da historicidad. Miren lo que dice Rufinus. Literalmente dice esto: los responsables de transmitir el credo mostraron gran previsión al especificar la fecha de los eventos bajo Poncio Pilato, a manera de precaución contra cualquier vaguedad o duda que perturbe la tradición de lo ocurrido. Así que, ¿por qué fue necesario introducir a Poncio Pilato en nuestra confesión? Para recordar que esto tuvo un momento de cumplimiento en la historia. 2. No obstante, además de que Pilato sirve como un recordatorio histórico, también tiene un propósito teológico. Y de hecho, el significado teológico de Poncio Pilato nos lo da el mismo catecismo. Vean conmigo la respuesta: para que inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Bueno, me gusta un poco más cómo lo desarrolla Juan Calvino en el Catecismo de Ginebra. Él dice esto: Cristo fue justificado por el testimonio del juez para demostrar que Él no sufrió por su propia indignidad, sino por la nuestra. Y no obstante, fue solamente condenado por la sentencia del mismo juez para demostrar que Él es verdaderamente nuestro fiador, recibiendo la condenación por nosotros a fin de absolvernos de ella. Ok, ¿qué quiere decir Calvino con esto? Recordemos Juan 19. En Juan 19... llega nuestro Señor con Poncio Pilato y empieza a hacer una examinación. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí para refrescar algo que hemos visto brevemente. Bueno, está el versículo 5, Jesús fue llevado, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. De ahí viene nuestra frase, ¿verdad? Tuvo que decirlo probablemente. Pilato no hablaba hebreo, para ellos era una lengua despreciable, aparte difícil, porque es demasiado gutural, demasiado como con la garganta, y ellos apreciaban el griego y los juicios eran hechos en latín. De manera que aquí es donde argumentamos que salió y dijo: ecce homo, aquí el hombre. Ok, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Dice, murió, padeció bajo Poncio Pilato. ¿Cuál fue la declaración de Poncio Pilato? Es inocente. Bueno, continuemos. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondía. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces Pilato procuraba entregarle. Allí está la clave, hermanos, de por qué Pilato es mencionado. Jesús le dice: Pilato, no digas que tú tienes autoridad sobre mí,
porque ninguna autoridad tienes que no te haya sido dada del cielo. A ver, hermanos, Pilato estaba funcionando como un representante de Dios en la esfera civil y política. Romanos 13. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, cuando Pilato estaba hablando en nombre de Dios. Esto no debe parecernos extraño. ¿Caifás habló la verdad cuando dijo que uno tenía que morir por todo el pueblo? ¿Sí? ¿Lo hizo con buena intención Caifás? No, pero ¿habló la palabra de Dios Caifás? Ok, Pilato declara inocente a Jesús. Esa es la declaración entonces de Dios. Por eso tuvo que ser por Poncio Pilato, porque Poncio Pilato era su representante en la tierra, en la esfera civil, y por lo tanto cuando él dijo inocente, Dios dijo inocente. ¿Por qué tuvo que morir bajo Poncio Pilato? Para que entendamos que Dios declaró a Jesús inocente por Poncio Pilato. Ahora, cuando lo declara al final culpable, ¿quién es en última instancia que lo declara culpable? Dios. Dios. Ahora, ¿lo declara culpable como por sí mismo? No, porque vemos que era libre de culpa. Entonces, esto debe hacernos más sentido la respuesta. Regresemos a la respuesta del catecismo. Regresemos brevemente. Respuesta: para que inocente, Dios lo declaró inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. ¿Por qué murió bajo Poncio Pilato? Ya regresamos al tiempo del sol. Cada año nos vuelve a visitar ese huequito. Por eso ya me voy a venir acá, hermanos. Discúlpenme tantito, pero me voy a broncear demasiado. ¿En qué me quedé? Todo por el sol. De manera que Poncio Pilato es confesado en nuestra fe para asegurarnos, hermanos, que Cristo sufrió nuestra deuda como inocente Salvador, como inocente que fue declarado culpable. Miren lo que dice un autor llamado Kloster. Pilato hace algo, pero en eso no es más que el medio de la actividad de Dios soberano y omnipotente. La acción de Dios se manifiesta en y por medio del juez Pilato, incluso después de haber declarado a Jesús inocente y antes del veredicto final. En otras palabras, hermanos, Dios usó a Pilato para nuestra consolación, edificación e instrucción. ¿Por qué? Porque al mencionar en el credo de los apóstoles y padeció bajo Poncio Pilato, recordemos cuál fue el juicio de Poncio Pilato: inocente. Dios quiere que entendamos que Cristo es inocente, era inocente, pero al mismo tiempo fue declarado culpable porque Dios declaró a Jesucristo culpable por nosotros. Esto es para nuestra enseñanza, para que comprendamos bien que Él sufrió como inocente por causa nuestra. De ahí la importancia de Poncio Pilato. Así que, ¿cuál es la razón por la que Poncio Pilato es importante en nuestra confesión? Porque históricamente nos recuerda que murió en un tiempo específico en la historia, y en segundo lugar nos recuerda que Él sufrió como inocente, condenado por Dios por causa nuestra. Hermanos, Pilato obraba bajo la mano soberana de Dios. Cuando lo declaraba inocente, Dios quería que supiéramos: es inocente, no hay culpa. El juicio de Pilato era respaldado por Dios en ese sentido, y cuando lo declara culpable es Dios que lo está haciendo para que entendamos que sufrió por nosotros. Terminemos con la última pregunta. Ya respondimos por qué sufrió Cristo. ¿Por qué sufrió? Por nosotros, para nuestra salvación, para ser un sustituto. 2. ¿Por qué bajó Poncio Pilato?
porque históricamente nos hace referencia a un momento de la historia y porque Dios quiere recordarnos que era inocente, no obstante culpable por nosotros. 3. ¿Por qué por medio de la cruz? ¿Por qué por medio de la cruz? Respuesta del catecismo. Dice el catecismo, ¿es más importante haber sido crucificado que morir de otro modo? Sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de la cruz es maldita. Abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir por medio de la cruz? Hermanos, porque Dios anunció desde el Antiguo Testamento que la muerte que testificaba que una persona fue maldita, ¿qué quiere decir que fue maldita? Que la ira de Dios, que Dios mismo estaba en contra de él, esa muerte era el que era colgado en un madero. A ver, esto no puede ser sino prueba de que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Ciertamente, Moisés no tenía idea actualmente de la muerte por crucifixión, pero ya existía en ese tiempo que los hombres fueran colgados después de haber sido muertos. Dios dijo, no dejarás que ese hombre permanezca hasta la noche, porque ese hombre es maldito. Deberás enterrarlo. Hermanos, cuando un hombre era colgado, los demás debían pasar y debían decir, Dios estuvo en contra de él. Déjenme darles otra ilustración. ¿Recuerdan cuando Pedro es mordido por la serpiente? ¿Qué dicen los de esa nación, los de esa tierra? ¿Qué dicen? Los dioses lo están persiguiendo, ¿no es cierto? O sea, está maldito, intentó huir, pero no puede y ha sido alcanzado. Cuando una persona era colgada en el madero, ya sea antes de la crucifixión o por medio de la crucifixión, los hombres iban a testificar, ese hombre está maldito y ciertamente Dios está contra él. Bueno, Cristo murió entonces de esta forma para recordarnos a nosotros que Él sufrió la maldición por nuestros pecados. Hermanos, el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, fue maldito por nuestros pecados. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió en el madero para que no quedase duda que Dios mismo, hermanos, lo abandonó y lo castigó por llevar nuestra deuda y nuestro pecado en la cruz. Iglesia, queridos hermanos, hoy recordemos esto. Murió por muerte de cruz.
Porque fue maldito por nosotros. Porque fue condenado por nosotros. Oh, amigo, escucha esto. Si tú no te escondes bajo la cruz de Cristo, lo que te va a pasar es que lo que sufrió Cristo por 6 horas, donde Dios lo maldijo, donde Dios lo castigó, donde Dios lo abandonó, lo que a Él le pasó por esas 6 horas, a ti te pasará por una eternidad. Serás maldito por siempre. Serás maldito por siempre, porque el pecado trae maldición, porque el pecado trae el desagrado de Dios, porque el pecado trae el juicio de Dios. Niños, presten atención. La razón por la que se les predica a Cristo semana tras semana es porque si ustedes no se esconden en Cristo, ustedes recibirán la maldición de Dios. Dios los abandonará y los castigará por sus pecados. Pero escucha esto, niño, amigo. Cristo recibió la maldición por nosotros para que nosotros no la tengamos que recibir. Cree en el Señor Jesucristo y serás libre de esta maldición. Y tu iglesia, gózate en la cruz de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O como dice Pablo en otro lugar: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, la cruz es nuestra gloria. La cruz es lo más grande de lo que podemos hablar. ¿Por qué? Porque en la cruz el Santo Hijo de Dios recibió la maldición que nosotros debíamos recibir. Lejos esté de mí gloriarme entonces en algo, sino en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué murió? Por muerte de cruz, para testificar a todos los hombres que Él recibió la maldición de los pecadores. Siendo inocente y santo, recibió la maldición de los pecadores. Que el Señor nos ayude a comprender estas verdades, a vivir con gozo y gratitud ante estas cosas. Oremos al Señor.